En Wuhan, Dong Haing apenas respiraba. Rodeado por aquellos que buscaban revivir al clan celestial del norte, al borde de la muerte contó cómo fue salvado tras una brutal represalia por parte del Señor de la Espada. Gravemente herido, apenas podía ver y se guiaba únicamente por una voz familiar. Aunque la voz le resultaba conocida, no pudo identificar de quién era. El Salvador detuvo su sangrado bloqueando los vasos grandes alrededor de las heridas y le dijo que un traidor como él, que mostró sus colmillos, merecía morir de esa manera. Sin embargo, añadió que Dong Haing podría ser útil en el futuro, por lo que le perdonaría la vida miserable. Después, le dio una píldora curativa y le advirtió que, si el día fatídico no llegaba, simplemente continuaría arrastrando su miserable existencia hasta encontrar la muerte. También le advirtió que, como retribución por salvarle la vida, si llegaba el día más importante de su existencia, debería hacer todo lo posible y luego morir para pagar por sus pecados. Tras compartir la historia de cómo logró sobrevivir a las heridas infligidas por el Señor de la Espada, se disculpó débilmente con el joven maestro por haber conspirado con la Alianza Celestial Central y con Ichen Ha, justificándose al decir que no pudo resistir la tentación. Sabía que sus palabras de arrepentimiento no eran suficientes, pero era todo lo que podía ofrecer. Mugwan, mordiendo su labio con odio y cerrando los ojos, pensó que todo este horror podría haberse evitado. Después de los eventos en la arena, el maestro de la reencarnación, Channing, quien había obtenido el pergamino perdido con el secreto del documento falsificado sobre la traición del líder Jin, decidió revisar personalmente su contenido. Sin embargo, al abrir el documento, quedó en shock y se congeló en su lugar. Resultó que el pergamino que los compañeros de Mugwan habían traído estaba vacío. Poco se sabe sobre la técnica de almacenamiento interno de Dong Haing, pero los científicos de las tres mentes sabían con certeza que solo podía almacenar algo durante 6 meses. El informe falso que Young Chena y Dong Haing habían redactado y entregado a la Alianza Celestial Central se había perdido hacía tiempo. Para aprovechar el potencial de uno de los traidores, quien había esperado toda su vida la oportunidad de al menos expiar parcialmente su pecado, el estratega tuvo que recurrir a un engaño. De hecho, este plan se le ocurrió durante una conversación con el antiguo líder del Salón de los Orígenes Secretos. Fue entonces cuando Daping les habló de su habilidad especial, refiriéndose a algo que podría marcar la diferencia. Cuando Channing comprendió toda la verdad, llamó enfermo al científico porque había apostado todo en un engaño. Devolviendo el pergamino, el científico le pidió que no se preocupara tanto, ya que todos habían caído en su truco, y no importaba si era una estafa o no. Con una sonrisa satisfecha, dijo que eso le recordaba la historia del ladrón que tropezó con sus propios pies, refiriéndose a que habían derrotado mentiras con mentiras. Cuando Dong Haing murió, lo despidieron en su último viaje. Tal como se esperaba, Jin Mugwan se convirtió en una figura realmente significativa en tan solo un día. Ahora era una persona completamente diferente porque todos habían oído hablar de la Espada del Norte. La gente en las llanuras centrales predecía que Jin Mugwan podría alcanzar el poder de los 9 cielos. Así de impactante fue la batalla entre Yong Han Ha y Jin Mugwan, que permaneció grabada en las mentes de todos. Después de su batalla, Jin Mugwan decidió tomarse unos días a solas para que sus heridas sanaran más rápido y su cuerpo se recuperara. Jin Woo, pensando que no había hablado con él durante mucho tiempo, estaba aburrido y consideró visitar al joven maestro. De camino a la casa donde estaba Mugwan, el científico de las tres mentes se encontró con el señor Tan y su discípulo, quienes regresaban de la ciudad. El científico se sorprendió al ver los pasos seguros y confiados de Man Rusan. Lo llamó un guerrero que había participado en la selección para los invasores con el objetivo de ganar más experiencia en combate. Luego le preguntó cómo le había ido y por qué estaba tan golpeado. Rusan, a pesar de su aspecto deplorable, respondió orgullosamente que no había sido golpeado en absoluto, sino que los golpes de los demás eran tan débiles que ni siquiera se molestó en esquivarlos. Unas horas antes, durante el proceso de selección, había fascinado a todos los presentes. Tenía tácticas muy extrañas porque, al comienzo de cada batalla, recibía un número increíble de golpes sin responder, quedándose solo a la defensiva. Pero en un momento dado, demostraba su fuerza y terminaba la pelea con un único y poderoso golpe. El público estaba encantado porque el participante, gravemente golpeado,
terminaba cada combate con un golpe valiente y decisivo. Recordando sus actuaciones, levantó la mano con alegría, recordando que lo llamaban un sabueso loco de sangre y lo animaban cada vez que salía a pelear. El señor Tan, perdiendo la cabeza, llamó a su estudiante un cachorro estúpido que moriría a ese ritmo. A pesar de las palabras de su maestro, Manrusan continuó riendo y gritando con confianza que iba a derrotar a todos. El señor Tan le pidió que dejara de hacer payasadas y que fuera rápidamente a la sala de tratamiento. El científico de las tres mentes, que no entendía al extraño Rusan, se sintió un poco incómodo. Mientras tanto, Mugwan, en una habitación oscura iluminada solo por los rayos de luz que entraban por una pequeña ventana, reflexionaba sobre cómo sería su camino desde el momento en que dejó el clan celestial del norte. Todas las personas que vivieron sus vidas enteras en el mundo de Muram insistían en que era mucho más grande y misterioso de lo que él había imaginado. Incluso el heredero de la maestría del sonido, representante de la noche silenciosa, mencionó que estaban unidos por la ignorancia sobre la verdadera esencia del mundo que los rodeaba. El puño del demonio Yo, uno de los 4 pilares, durante la batalla reveló por completo el secreto de que se vio obligado a desarrollar un arte marcial que creó especialmente para derrotar a los 9 cielos. Su hermano Unk, al visitar al heredero del clan del norte, le dijo que era importante recordar que su mundo no era unidimensional, porque todo tiene 2 caras y no se puede hacer nada al respecto. Incluso el hipócrita traidor del clan, el tío Yanggong, habló de estas cosas en los últimos momentos de su vida. Además, como se descubrió, el cuarto líder del clan Kwango también pertenecía a aquellos que vieron lo desconocido de Muram, pero simplemente no pudieron hablar de ello. Mugwan, reflexionando sobre estas palabras, no podía comprender del todo lo que significaban. Una cosa que tenía clara era que la situación se complicaba más con cada nuevo obstáculo superado. Había visto demasiada sangre como para detenerse ahí, aunque sentía que estaba a punto de ser consumido por completo. Recordando sus instintos bestiales, se preguntaba si se convertiría en un monstruo como las personas contra las que luchó, sintiendo desprecio y repugnancia por su existencia. Aún así, no quería profundizar en esos pensamientos. Sentía que simplemente no debía decir algo tan lamentable debido a su responsabilidad de seguir sus ideales sin dudar. Después de reflexionar sobre su propio camino, finalmente salió al exterior y vio al científico de las 3 mentes, al maestro de los 10,000 venenos y al discípulo de Rusan frente a su casa. A Jinwoo, feliz de verlo, comentó que se veía bien. El señor Tan también se sintió aliviado al ver que Jin Mugwan estaba mejor gracias a la medicina que había preparado para él. Como siempre, el modesto Mugwan se disculpó con sus compañeros por todos los problemas causados y luego les agradeció sinceramente desde el fondo de su corazón, diciendo que apreciaba su ayuda. En respuesta, el científico le pidió que recordara que él mismo era quien había sufrido más problemas. Declaró que, gracias a su esfuerzo, la atmósfera ahora era completamente diferente y que nadie se atrevería a meterse con él solo porque era el heredero del clan celestial del norte. El señor Tan aclaró que el maestro Seo se ausentaría un tiempo para resolver algunos asuntos del departamento de persecución y captura. Manrusan, sin formalidades, se jactó de haber derrotado a todos en la selección y de haberse hecho famoso bajo el seudónimo de Sabueso Loco de Sangre. Mugwan se sintió un poco avergonzado por esta exclamación y lo elogió por su excelente desempeño. En ese momento, la dama Tang salió al exterior y se quedó inmóvil al ver que el heredero del clan del norte finalmente podía presentarse ante ellos. La preocupada Mire se acercó a él, preguntó cómo se sentía y le comentó que estaba terminando de coser su ropa. Confundido, Mugwan le agradeció por ello, diciendo que probablemente no había sido fácil porque sus cosas estaban muy desgarradas tras la última batalla. La chica estuvo de acuerdo con él y comentó cautelosamente que sería buena idea conseguir ropa nueva esta vez. Mugwan no se opuso. Durante un momento de conversación agradable tras un incidente aterrador, un invitado inesperado llegó repentinamente a la residencia Tang y, de inmediato, se disculpó educadamente por su visita no oficial. Los presentes se sorprendieron por la aparición de esta persona, que inmediatamente se disculpó cortésmente por su visita no oficial. Era el ministro de la Alianza Celestial Central, Wang Desen. El señor Tan, como líder de la residencia, fue el primero en acercarse al ministro con interés educado, preguntándole qué lo había llevado a ese lugar.
El científico de tres mentes intentó analizar la situación y los posibles riesgos, ya que jamás había esperado que el ministro llegara personalmente. Wang Desen, con una risa algo incómoda, explicó que había venido porque escuchó que una persona muy importante para la alianza estaba allí. Se refería al heredero del clan celestial del norte, Muban. Con cierta cautela pero mucha atención, observó a este influyente representante de la élite política de la Alianza Central. Dirigiéndose a Muban, Wang Desen se presentó siguiendo las formalidades habituales en una comunicación oficial. Muban, en respuesta, dijo su nombre y expresó que estaba complacido de conocerlo. Luego, ambos se miraron, y Muban dejó claro que no tenía idea de lo que sucedería a continuación. Interrumpiendo la tensa pausa con una tos, el ministro expresó que los residentes seguramente estarían sorprendidos por su repentina visita. Se disculpó por la conmoción y explicó que, dada la posición de la alianza, debía encontrarlos lo más rápido posible. Propuso ir al grano y explicó que la Alianza Celestial Central había decidido no castigar al heredero del clan celestial del norte. También habló sobre la decisión de revisar el evento relacionado con la destrucción de dicho clan. Dejó claro que el asunto no era sencillo y mencionó que, aunque el líder del salón secreto del clan del norte había hecho una declaración contundente, las acciones de Yong Chen parecían sospechosas. Pidió comprensión, señalando que sería difícil juzgar lo ocurrido hace 10 años. Además, comentó que el documento más importante del caso, que era una prueba clave, se había perdido. Aún así, prometió hacer todo lo posible para reinvestigar el incidente y descubrir la verdad. Inclinándose respetuosamente en nombre de la Alianza Celestial Central, expresó sus condolencias y se disculpó por todo el sufrimiento que Muban había enfrentado durante esos eventos. Naturalmente, esas palabras no eran suficientes, pero el heredero del clan del norte, bien educado y hábil en negociaciones, dijo de inmediato que aceptaba la disculpa oficial. Con eso, la visita del ministro concluyó, y abandonó la residencia de la familia Tang. Al salir, regresó a su carruaje, donde su fiel sirviente lo esperaba con gran respeto. Wang Desen observó nuevamente los alrededores para asegurarse de que nadie los estuviera vigilando. Una vez seguro de que no había ojos curiosos, expresó con una expresión verdaderamente aterradora que podrían surgir dificultades debido a la aparición de la Espada del Norte. Planeaba reunirse con su maestro para discutir una salida a la situación. Mientras tanto, lejos del continente, en las tierras yermas, se reunieron 4 señores demoníacos, ancianos de la noche silenciosa. Frente a ellos estaba un anciano que parecía al borde de la muerte. Con voz débil, dijo que aceptaba el informe de los ancianos y preguntó si habían preparado un nuevo cuerpo para él. El maestro del sonido respondió al señor de la noche que la tarea ya estaba completada. El gran señor de la lanza no había visto a su compañero en un estado tan deplorable en mucho tiempo. De pie frente al señor de la noche, el maestro del sonido, John Young-Hok, temblaba de pies a cabeza, inclinando la cabeza hacia abajo. Al enterarse de que la mayoría de los preparativos estaban terminados, el Señor de la Noche declaró que una vez finalizado el ritual, viajarían a las llanuras centrales. La Alianza Celestial Central aún no sabía que la finalización de los preparativos por parte de la Noche Silenciosa estaba cerca. Mientras tanto, los miembros de los 9 cielos, que se encontraban en su residencia en la capital, siempre estaban listos. En ese lugar ya se encontraba un anciano con muchas espadas en la espalda, un representante de la secta Chak Yep del Gudan. Estaba un poco apenado por la noticia de que la única espada digna de su reconocimiento, Yong Chen, había sido derrotado y había perdido la vida. Observando la ajetreada vida de la capital desde la ventana de la torre, pronunció misteriosamente la frase, asterisco nadie regará una flor que no pueda florecer por mucho tiempo. Asterisco luego, se giró molesto y comentó que el vil hábito de quien se atrevió a molestarlo nunca cambiaría. El pasillo estaba vacío, por lo que preguntó si debía arrastrar al visitante él mismo hacia adentro. Tras estas palabras, apareció una anciana que anteriormente se había reunido con el heredero del clan del norte. Con una risa, dijo que el olfato canino del ermitaño barbudo seguía siendo el mismo a pesar de los años. Resultó que la misteriosa anciana lo visitaba con una pregunta, si todavía tenía el vino que él mismo había preparado. Ella explicó que tuvo que darle lo que tenía a un joven maravilloso.
Sin hacer más preguntas, el gran maestro de las espadas buscó una botella en el armario y, de forma brusca y poco respetuosa, se la arrojó. Sin embargo, la anciana la atrapó fácilmente, apreciando el excelente y valioso alcohol. Después comenzó a beber ávidamente, limpiándose la boca al terminar, y comentó alegremente que el vino del anciano sabía divinamente. En respuesta, el anciano, con una mirada fría e intensa, preguntó qué hacía en la residencia una persona que ni siquiera se presentaba a las reuniones. Sospechaba que no estaba allí solo por el vino. Resultó que la anciana, quien en realidad era uno de los 9 cielos, estaba interesada en la opinión de su camarada sobre los invasores. De inmediato asumió que era idea del sabio Seo Mon Hua. Su suposición resultó ser correcta. El maestro Chak Yep respondió que, aunque Mona propuso el plan, el resto de ellos estuvieron de acuerdo, ya que para resolver una situación tan lamentable necesitaban atraer a jóvenes artistas marciales. Mientras seguía bebiendo, la anciana comentó que sus palabras sobre la situación sonaban como si quisieran parecer buenos de verdad, aunque la mayoría no participaría en la guerra contra la noche silenciosa. Chak Yep la miró con desaprobación, preguntándose si iba a oponerse nuevamente a sus acciones. Extendiendo su palma hacia adelante, ella preguntó cómo se atrevería, después de que sus intentos previos de resistirse hubieran sido severamente castigados. Esta vez, dijo, dejaría las cosas como estaban. El anciano esperaba que cumpliera su palabra, a lo que la mujer respondió que no había de qué preocuparse, ya que sabía mejor que nadie que no podía cambiar el curso de los acontecimientos sola. Tras estas palabras, Chak Yep la invitó a quedarse en la residencia si no iba a interferir. La anciana respondió que no tenía la intención de intentar interferir en sus grandiosas empresas, que solo quería obtener otra porción del vino preparado por su viejo amigo, que disfrutaba de una mañana tan temprana. Según ella, solo le interesaba esa maravillosa bebida. Después, se despidió agradeciendo el vino. Mientras tanto, la selección para el escuadrón de invasores continuaba. Cada etapa siguiente era más y más difícil para el sabueso rabioso, pero a pesar de ello, continuaba luchando como un león, lanzándose al ataque. Esta vez, se enfrentó a un oponente digno cuyos golpes realmente surtían efecto. Un golpe particularmente fuerte fue demasiado para Manruzan, el sabueso loco, quien perdió el conocimiento por primera vez en la batalla y cayó al suelo. El juez declaró ganador a su oponente. Sin embargo, en ese mismo momento sintió que algo andaba mal. Manruzan, a pesar de estar inconsciente en el suelo, mordió la pierna de su oponente con los dientes. La audiencia comenzó a corear su nombre, admirando la perseverancia del luchador. Aunque perdió esta vez, todos apoyaron su actuación gritando que había luchado bien. Muan se sintió mejor y decidió ver cómo avanzaba la selección para el escuadrón de invasores, donde Manruzan practicaba peleando con oponentes más o menos iguales. De repente, para el heredero, apareció un hombre alto y musculoso con una capa púrpura que lo llamó el hombre que se hizo famoso más rápido que nadie en la historia de Morín. Muan reconoció de inmediato a su viejo camarada, quien susurró el seudónimo del heredero del clan celestial del norte. Fue inesperado para el joven maestro encontrarse con el líder del escuadrón de hierro en ese lugar, aunque sabía de sus planes de visitar la Alianza Celestial Central. Por ello, preguntó si todo estaba bien con la asociación comercial. El jactancioso maestro señaló con un dedo hacia sí mismo y dijo que, gracias a su escuadrón, todos llegaron a su destino a salvo. Luego comentó que había visto a Muan luchar contra uno de los 4 pilares y admitió que fue impresionante. Cada espectador quedó asombrado, con la piel erizada. El señor Yang Musan reconoció que nuevamente se dio cuenta de lo terrible que sería pelear con el heredero del clan del norte. El modesto Muan comenzó a minimizar sus méritos, diciendo que también se debió a su suerte. Tras intercambiar cumplidos, el maestro Yang planteó una pregunta seria: si había mostrado sus colmillos demasiado pronto. Advirtió nuevamente al joven maestro que las bestias que acechan en la oscuridad podrían venir por su alma y ciertamente lo harían al oler el rastro de sangre que había dejado tras de sí. Volviendo al tema, le pidió que fuera extremadamente cuidadoso, ya que ahora tenía algo que proteger. Muan ya no estaba solo, el deber de la responsabilidad se reflejaba en su comportamiento. Al ver la seriedad del heredero del clan del norte, el señor Yang decidió relajar un poco la situación tras una conversación tan seria y comenzó a bromear, diciendo que había dicho todo eso solo por una sensación de ansiedad que podría calmarse con unos pocos consejos.
A pesar del intento del líder del Escuadrón de Hierro de suavizar el ambiente, Muan seguía igual de serio y le recordó sus palabras de que Morim era más grande y misterioso de lo que parecía a simple vista. El señor Yang pidió a su amigo que le contara más sobre esto, así como sobre qué animal vendría por él. El señor Yang realmente le había advertido sobre esto, pero no quería volver a una conversación tan tensa. Consciente de la responsabilidad, su mirada cambió de repente a una más fría y seria. Tocando la cicatriz en su frente, pidió a su camarada que simplemente fuera vigilante, ya que la cautela claramente no le haría daño. Tras estas palabras, Muan preguntó directamente si debía tener especial cuidado con el ministro Wang. El señor Yang no podía imaginar que el heredero del clan del norte ya hubiera tenido contacto directo con un representante tan influyente y peligroso de la Alianza Celestial Central. Le hizo saber que así era y, una vez más, le pidió que no confiara en nadie y que siempre estuviera atento. Después, decidió despedirse, mencionando que tenía un asunto urgente que debía resolver. También comentó que, dado que ahora todos los perros lo conocían, la protección no estaría de más y que podría acudir a ellos si necesitaba ayuda. Muan simplemente lo observó en silencio mientras se marchaba. Mientras tanto, se anunció que el final estaba cerca y que, en este día auspicioso, se elegiría al líder del escuadrón. Según el orador de la lengua plateada, el líder de los invasores sería elegido. El líder de los invasores tendría un papel crucial en la lucha contra la noche silenciosa. Quien asumiera este puesto sería llamado la esperanza y el futuro de Moram. El orador intentó captar la atención del público diciendo que debían permanecer en el lugar para presenciar con sus propios ojos este momento histórico, un nuevo comienzo para Moram. Levantando las manos al aire, exclamó con admiración teatral que habían invitado a los mejores artistas marciales para observar los combates, haciendo que el desenlace fuera aún más emocionante. Cuando Muan escuchó que se trataba de los 9 cielos, se enfureció al darse cuenta de que ellos eran responsables de la muerte de su padre. El orador de la lengua plateada anunció que 3 de los 9 cielos estarían presentes. El primero era el maestro del templo Solon, el segundo, Chak Yep del secta Gudan, el maestro de la espada más fuerte, y el tercero era el padre del joven maestro Shim, el líder de los falsos cielos, llamado Shim Muba, también conocido como el rey demonio carmesí. El orador afirmó que era un gran honor para todos los presentes contemplar a 3 de los 9 cielos en ese lugar. Sus palabras parecían ser ciertas, ya que la audiencia comenzó a gritar con admiración. Sin embargo, entre ellos, había alguien que recordaba a los 9 cielos en su verdadera forma. Muan recordó de inmediato la muerte de su padre, causada por la decisión de la Alianza Celestial Central. En ese momento, sintió una rabia intensa y apenas pudo contenerse. Todo su cuerpo temblaba de odio mientras sujetaba su mano derecha para evitar desenvainar su espada. En ese momento, la mujer que una vez le había invitado a beber vino se le acercó en silencio. Ella comentó que estaba controlándose bien incluso en una situación así. Muan respondió que había pensado mucho en su encuentro y recordó que la había visto antes. Sus recuerdos de la ejecución de su padre eran muy claros, y logró reconocer que esa mujer era una de los 9 cielos. La llamó la señora de la tormenta, Nun Gangu. La mujer confirmó sus palabras y confesó que se sentía culpable ante el heredero del clan del norte, pero lo único que podía hacer era pedir perdón. Muan le preguntó si estaba realmente cerca de él solo para disculparse. Ella, levantando un poco su máscara, respondió que no intentaría detenerlo incluso si él quería enfrentarse a la Alianza Celestial Central o matarla como castigo por sus pecados. Dijo que creía que él tenía las habilidades y las oportunidades necesarias, pero que todavía no era el momento. Según ella, aunque había preparado el terreno, aún era demasiado débil para luchar contra el mundo entero. Cuando el heredero le preguntó por qué le decía todo eso, la señora Nung respondió que, como responsable de la muerte de su padre, se sentía avergonzada de hablar del tema, pero su comportamiento estaba impulsado por un sentimiento de culpa. Además, admitió que no quería verlo morir y esperaba que pudiera superar con dignidad esa difícil prueba del destino. Luego explicó que estaba encadenada a los 9 cielos y que esas cadenas eran increíblemente fuertes, tanto que no podían romperse por medios ordinarios. Apenas tenía voluntad propia, y esta conversación con el heredero del clan del norte ya representaba un gran riesgo para ella. Antes de marcharse, le pidió que reflexionara varias veces sobre sus palabras para recordarlas con precisión.
También reiteró que lamentaba mucho lo sucedido. En ese momento, los maestros comunes que estaban cerca comenzaron a reconocer a Muan como el maestro de la espada del norte, y el maestro Jin se vio obligado a ocultarse. Mientras tanto, el maestro de la transformación, Channing, decidió arriesgar su vida emprendiendo una misión extremadamente peligrosa, infiltrarse en el corazón de la organización demoníaca de dos cabezas. Este era el refugio de una secta demoníaca, donde había una cantidad increíblemente grande de sus seguidores, incluidos niños. En un momento, fue descubierto por nada menos que el usuario del arte sanguíneo demoníaco de 10 mujeres, quien descansó su cabeza sobre su palma con una mirada interesada y comentó que el extraño había logrado acercarse tanto que era bastante impresionante. Al mismo tiempo, la última etapa de la selección de los invasores se acercaba a su fin lógico, en la que se determinaría al futuro líder del destacamento. El feroz usuario de la lanza lanzó una increíble cantidad de ataques a su oponente, aplicando una presión significativa. SHIMW Lee, uno de los 7 cielos menores, luchó contra él. El enemigo lo enfureció con sus palabras insolentes, diciendo que él, como representante de tan grandes maestros, no era nada por sí mismo. El señor SHIM, respondiendo, gritó que ya estaba harto de esa molesta charla, pero el maestro de la lanza detuvo fácilmente su ataque y respondió con arrogancia que se convertiría en el líder del escuadrón. Sin embargo, en un momento, fue testigo de la fuerza del enemigo, que había estado ocultando todo este tiempo. La espada del maestro SHIM comenzó a alargarse y, en un momento, rodeó al maestro de la lanza. El pobre, incapaz de escapar de este ataque, sintió como si estuviera atrapado en el agarre de una enorme serpiente. En ese momento, el maestro SHIM giró su espada brutalmente, derrotando el único obstáculo para el título de comandante del escuadrón de invasores. Con una sonrisa arrogante, el eventual ganador se volvió hacia su oponente derrotado y le dijo que no debería haberse mostrado tan engreído. La audiencia, encantada con esta batalla, comenzó a corear el nombre del ganador, quien lideraría a los invasores en la guerra contra los enemigos de la organización Silent Knight. En paralelo a estos eventos, el templo oculto de la Alianza Central se alarmó. Desde dentro del templo oculto, una organización que controla numerosas ramas de inteligencia y recopila toda la información posible. Shuyu-san causó una increíble ira en el líder de esta organización al anunciar que renunciaba a su puesto y devolvía el símbolo que había sido un emblema de su afiliación con el Departamento de Persecución y Captura. Durante todos esos años, los ancianos de la Alianza gritaron que no podían creer que él se atreviera a llegar hasta ellos con tales noticias, después de lo que hizo durante la ejecución de la Espada del Norte. Estaba completamente furioso y declaró que al haber puesto a Shuyu como jefe de este departamento, le había clavado un puñal en la espalda. En respuesta a las declaraciones de Bulan Chan, el maestro Seo respondió con paciencia y respeto, inclinándose y diciendo que la persona a la que debía servir había aparecido ante él. Al mismo tiempo, afirmó que nunca descuidó sus deberes en el departamento y siempre sirvió como se esperaba. Cuando Seo comenzó a salir, el líder del templo oculto le dijo tras el que estaba equivocado si pensaba que después de esto podría caminar tranquilamente por el territorio de la Alianza. Estaba convencido de que la arrogancia de Seo, así como la de Jinmu W, no duraría mucho porque el castigo los alcanzaría por todo lo que habían hecho. Después de salir de la oficina, el maestro Seo entró en una de las oficinas que contenía todas las noticias e información que habían llegado recientemente. Como esta sería la última vez que estaría en el templo oculto, decidió reunir, por última vez, toda la información posible antes de irse. Uno de los informes contenía información impactante que debía comunicar de inmediato a su maestro. Horribles sucesos tuvieron lugar bajo la protección de la noche oscura. El gravemente herido Channing apenas podía encontrar fuerzas para correr hacia adelante. Miró a su alrededor para saber cuán cerca estaban sus perseguidores. Los miembros del escuadrón de reconocimiento de la organización de los demonios de dos cabezas estaban muy cerca y no le eran en absoluto inferiores en velocidad. Estos luchadores estaban tan bien entrenados que, una vez más, alcanzaron al espía de élite de la organización Luna Oscura, infligiéndole otro golpe en la espalda al ya gravemente herido maestro de transformación. Sabían que él los estaba buscando, así que lo condujeron deliberadamente hasta su escondite, donde tendieron una emboscada. Channing, exhausto por su grave estado y la pérdida de sangre,
cayó al suelo. El nuevo líder de la organización demoníaca inmediatamente corrió hacia él. Unun se sentó junto a él y con falsa simpatía por el estado del espía, le preguntó quién estaba detrás de él. Se sorprendió de que un tipo en tan deplorable estado estuviera dispuesto a mantenerse en silencio incluso en una situación tan desesperada. A pesar de todo, Channing mantuvo su determinación y lealtad a la misión. Después de morder una pastilla potenciadora, se prometió a sí mismo que, aunque no pudiera completar la tarea, seguiría luchando. Después de tomar la pastilla, inmediatamente sintió un flujo de energía y pudo distraer a sus enemigos lanzando humo. Al despejar el humo a su alrededor, el monstruo en carne y hueso, llamado Unun, continuó comportándose de manera frívola y dijo que estaba contento de que el enemigo lo estuviera intentando con tanto esfuerzo. Desafortunadamente, incluso al recurrir a tales métodos, Channing no logró distanciarse mucho de sus perseguidores. Recibió varios golpes y terminó en el suelo, donde tuvo que sacar su pequeño cuchillo para protegerse del enemigo que estaba a punto de darle el golpe fatal. Pero en el último momento, fue protegido por su compañero llamado Tierra. Fue lo peor que le pudo pasar. Temiendo por su vida, Channing gritó con pánico el nombre de su fiel mascota. Al mismo tiempo, Jin Muan caminaba por la ciudad. Le tomó más tiempo de lo que pensó ordenar su ropa, por lo que no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Incluso consideró tomar el consejo de Madame Tang sobre comprar ropa nueva mientras discutía consigo mismo sobre el conflicto entre la racionalidad y los sentimientos respecto al regalo del tío Han. En ese momento, un ave apareció sobre él. Era un cuervo espía de la organización Luna Oscura. Comenzó a gritar en pánico, dejando claro que algo le había sucedido a Channing durante la batalla de espías. Su perro estaba gravemente herido, y Channing ya se estaba despidiendo de su vida. Lo último que quería hacer era proteger a su fiel mascota. El maestro de transformación, gravemente herido, cubrió al animal con su propio cuerpo. Los enemigos ya estaban listos para dar el golpe final. Channing, al borde de la muerte, apretó los dientes con odio porque nunca pudo completar una misión tan importante y puso en peligro a quien nunca lo había fallado. En el último momento, el maestro Jin apareció frente a él y lanzó un golpe increíblemente rápido hacia los atacantes. Al verlo frente a él, Unun detuvo inmediatamente a sus luchadores. Sugirió, con una expresión pensativa, que el hombre que perseguían era el explorador de su hermano menor. Al parecer, Muan no estaba interesado en tener una conversación amigable. Solo unos segundos después de devolver su espada a la vaina, las cabezas de los dos atacantes fueron levantadas de sus hombros. Dirigiéndose a quien previamente había llamado honorablemente hermano, Muan dijo que Yoen aún estaba relacionado con la organización de los demonios de dos cabezas. Unun se vio obligado a pensar en cómo salir de una situación tan difícil. Claramente no quería encontrarse con su hermano menor en ese momento. En respuesta, se rascaría la cabeza con desagrado y dijo que Muan debería haber hablado con él, porque debido a sus acciones apresuradas, las vidas de sus valiosos subordinados fueron simplemente desperdiciadas. Dirigiéndose al resto de los luchadores, el líder del destacamento les pidió que recogieran los cadáveres. Cubriéndose la cabeza con su capa, dijo que, aunque podría parecer contradictorio, no estaba en contra de que Muan intentara descubrir la verdad del mundo, siempre y cuando no se tratara del demonio de dos cabezas. Levantando su meñique, advirtió que si Jin Mu y sus compañeros no escuchaban, no solo ellos, sino todos a su alrededor, estarían en peligro mortal. Antes de desaparecer en la oscuridad de la noche, admitió que realmente no quería convertirse en enemigo de su hermano menor. Luego, le pidió que recordara un último consejo para su hermano, algo que era muy importante para él, y señaló que Muan debía cuidar a su compañero herido, ya que había sido alcanzado por algo conocido como una aguja de desecho del alma, que causa un dolor insoportable. Finalmente, el líder expresó su sorpresa al ver a alguien resistir tanto tiempo bajo esos efectos y desapareció sin dejar rastro. Muan entendió que era demasiado tarde para perseguir a su hermano mayor, así que decidió detenerse y apresurarse hacia su compañero herido, cuya salvación era urgente. Al regresar a la residencia Tang, pidió a sus compañeros que dejaran de lado sus conversaciones y atendieran al herido. Chun Jing, Merai y Kimun se dedicaron de inmediato a detener la hemorragia y restaurar el volumen de sangre. Chun Jing estaba en muy mal estado. No fue la organización de la Luna Oscura quien lo envió a esa misión, sino el propio Muan.
Mugwan reflexionó si un espía podría rastrear a alguien usando su aroma y le dio un cabello para que lo analizara. Explicó que pertenecía a alguien que usaba artes de sangre demoníaca y que, muy probablemente, estaba asociado con una organización cuyos miembros llevaban tatuajes de un demonio de 2 cabezas. Chun Jing dejó que su perro olfateara el cabello y respondió que eso debería ser suficiente. Declaró audazmente que demostraría de lo que es capaz una persona que ha alcanzado el rango celestial en la luna oscura. Aceptando la misión, pidió que no se preocuparan, pero Mugwan insistió en que se retirara si sentía que la situación se volvía peligrosa. Ahora, recordando que él mismo había dado una orden tan peligrosa, el maestro Jin comenzó a sentirse furioso consigo mismo por la profunda culpa que lo embargaba. En ese difícil momento, los eruditos de las 3 mentes se le acercaron y, en silencio, pusieron una mano en su hombro para brindarle apoyo. Con increíble rapidez, la actual líder de la división local de la Luna Oscura también llegó. Mugwan se sorprendió, ya que no esperaba que la señora Mei Wanren abandonara el edificio en la capital. Mei informó que el señor Te estaba tratando al espía y, con evidente pesar, se disculpó por haber enviado a Chun Jing a cumplir una solicitud tan peligrosa. Tras calmarse un poco, la señora Mei respondió que, aunque Chun Jing había seguido al maestro Jin por voluntad propia, seguía siendo un miembro de la Luna Oscura. También mencionó que su organización estaba en una posición delicada si cosas como esa ocurrían. Después de otra disculpa del heredero del clan celestial del norte, la líder de la división respondió que podían estar tranquilos porque el dueño de los 10,000 venenos estaba tratando a la gente. Luego pidió que Chun Jing la buscara más tarde. Tras salir de la residencia de la familia Tang, la señora Mei se encontró con un hombre misterioso a quien informó que el maestro Chun Jing estaba gravemente herido. Dirigiéndose al hombre, explicó que Chun Jing había querido ayudar, además de que él mismo había instruido a Chun Jing para que asistiera al heredero del clan del norte. Madame Mei expresó su preocupación de que Jinmu fuera demasiado peligroso en ese momento y que podrían meterse en problemas. En respuesta, el hombre, que resultó ser el líder de la Luna Oscura, dijo que incluso si Jin Mugwan no hubiera aparecido, de todas formas tendrían que investigar la organización del demonio de 2 cabezas. Dirigiéndose respetuosamente al líder, Mei Wanren le preguntó por qué hacía tanto esfuerzo por Jin Mugwan. En respuesta, el líder sugirió terminar la conversación. Después de regresar a la base de la Luna Oscura, el día en que se llevó a cabo el juicio de Jin Mugwan, el equipo del heredero del clan del norte aún no sabía las dificultades que enfrentarían. Mientras tanto, en otro lugar, la bruja blanca de la noche, obligada a luchar, destruyó despiadadamente a los maestros de los clanes Honan y Kunlun. Para ella, aquellos a quienes eliminó no eran más que escoria arrogante e hipócrita. Como era de esperarse, tales eventos no pasaron desapercibidos para la Alianza Central. La noticia de que una bruja blanca había sido vista en las provincias de Sani y Hab llegó al maestro Dam. Un representante de la Alianza Celestial Central le informó que el clan Kon había encontrado a una bruja y, al pedir ayuda al clan Chunan, todos habían sido asesinados. Después de estos eventos, buscaron al gran maestro, famoso por sus hazañas. La señora Erin sospechaba de estas noticias, sin entender cómo era posible, aunque no dudaba de la fuerza de su amante. El maestro Dan dijo que se dirigía inmediatamente al lugar de los hechos. Dejando atrás solo un campo de batalla ensangrentado, Yunasa avanzaba pensando que la gran reunión ya debía haber terminado. Consideró que era hora de dejar de vagar y cumplir con su deber. Sin embargo, sus recuerdos la atormentaban, atrayéndola hacia un lugar distante en las llanuras centrales que no podía recordar con claridad. Su soledad fue interrumpida de repente por alguien que no esperaba encontrarse, el maestro Dam. Soyeon había llegado en respuesta al llamado del clan Kunlun, aunque era demasiado tarde para salvarlos. Al ver a quien llamaban la bruja blanca, se quedó paralizado. Creía haberla visto antes. Sus cicatrices comenzaron a dolerle al recordar los eventos de hace 7 años en el clan celestial del norte. El maestro Dam estaba convencido de que frente a él estaba la misma chica que había estado junto al heredero del clan del norte. Con una expresión impactada, pronunció su nombre, sorprendiendo a la joven. Suspirando, se rascó la cabeza y admitió que, hace 7 años, ya había sentido que era una persona extraordinaria. Explicó su extraño comportamiento al encontrarse con ella diciendo que el hecho de que fuera una bruja superaba todas sus expectativas. Yunul, con frialdad,
Le respondió que no era una bruja y le preguntó con quién creía estar hablando, además de si se conocían. El maestro Dam se sorprendió de que ella lo hubiera olvidado, y le preguntó por qué había un rastro de sangre tras ella. La joven ni siquiera se molestó en mirar atrás, ya que sabía que no tenía sentido negar sus acciones. En respuesta, afirmó que los representantes de los dos clanes la habían atacado primero. El maestro Dam, entonces, le preguntó educadamente a qué clan pertenecía. Como era de esperarse, Yunaso no podía revelar tal información. El maestro Dam aclaró que la había escuchado cantar una canción sobre organizar una noche tranquila. Con una mirada amenazante, afirmó no tener dudas de que ella era la actual bruja de la Noche Blanca. Al darse cuenta de que una batalla era inevitable, Yunaso, con furia en su rostro, declaró que no era una bruja, sino solo su heredera. Ambos grandes guerreros se lanzaron al ataque. El maestro Dam no subestimó en ningún momento sus habilidades, por lo que recurrió inmediatamente a su poder, utilizando una técnica en su puño. Como era de esperarse, Yunaso también pensaba muy bien de él y convocó chakrams de hielo. Sin duda, la velocidad de su colisión estaba en un nivel completamente diferente. El lugar donde chocaron se convirtió en un campo de batalla feroz. Dam Seo-jung retrocedió para lanzar un ataque más serio, usando la técnica Resplandor Divino. Yunun no había sentido un despliegue de poder tan potente en mucho tiempo, por lo que comprendió de inmediato el nivel de peligro. Sin embargo, un momento después, Soyeon vio un ataque que venía hacia él, dos chakrams de hielo dirigidos a su posición. Al darse cuenta de que era una distracción, esquivó calmadamente el ataque y se preparó para la siguiente ofensiva. Para su sorpresa, la señorita Jun apareció detrás de él, logrando alcanzarlo. A corta distancia, Jung Ha-sol usó sus manos desnudas para infligir una herida profunda en su hombro izquierdo. Pero, incluso en esta posición, el maestro Dam no perdió la compostura y hábilmente apartó su mano mientras la sujetaba firmemente. En esa posición, utilizó el puño de la justicia y la golpeó con fuerza en el rostro. Mientras estos dos verdaderos monstruos luchaban a muerte, la residencia Tang permanecía tranquila. El maestro en transformación estaba comenzando a mejorar y el señor Kimon continuaba el tratamiento utilizando agujas. La señora Tang y el maestro Jin estaban en el palacio interior. Mientras le cambiaba los vendajes, ella le comentó que le estaba haciendo ropa con los materiales más fuertes disponibles para protegerlo en situaciones realmente peligrosas. Muban, rodeado por las mascotas del espía, le agradeció humildemente por siempre tomarse el tiempo de ayudar con sus heridas. En ese momento, su conversación fue interrumpida por el regreso repentino del maestro Seo. Caminó apresuradamente hacia su maestro. Al acercarse, el maestro Seo Musang informó que había descubierto información importante mientras estudiaba informes del templo oculto. Susurró que una bruja había aparecido cerca de la provincia Hab y había matado a todos los artistas marciales de los clanes Konon y Honan. Cuando Muban escuchó que la chica en cuestión utilizaba chakrams y tenía piel clara y cabello plateado, no tuvo dudas de que se trataba de Ha-sol. La batalla entre los dos monstruos continuaba. El puño de la justicia del maestro Dam hirió gravemente a la chica y le causó una ira increíble. Usando su poder, invocó otro chakram y lo dirigió hacia su oponente. El joven artista marcial apenas logró esquivar el ataque dirigido a su cuello. En un instante, volvió a atacar y se colocó detrás de ella. Sujetándola por el cuerpo, formó un candado fuerte con sus manos. Era la primera vez en su vida que la heredera de la bruja blanca experimentaba algo así. Dam So-han, sujetándola por la cintura, la lanzó sobre sí mismo y la golpeó contra el suelo con un poder increíble. Aplicó tanta fuerza que el golpe causó una poderosa destrucción de la superficie. Al levantarse, el maestro Dam comenzó a limpiarse el polvo de la herida en su hombro. Refiriéndose a la señorita Jun como la bruja blanca, le pidió que dejara de resistirse para no empeorar la situación. Sin embargo, en un instante, fue enviado volando. Usando energía caótica plateada, Jung Ha-sol lanzó un poderoso golpe devastador hacia él con solo su palma. Dam So-yan apenas logró mantenerse en pie. Tuvo mucha suerte de haber reaccionado a tiempo y puesto una defensa. Después de eso, vio a la señorita Jun elevarse en el aire. La mirada de la bruja blanca estaba llena de ira. Nuevamente recurrió a su poder helado y creó el gran chakram del crepúsculo. Un ataque enorme se dirigió hacia el luchador que permanecía en la superficie. La fuerza destructiva ya estaba cerca del maestro Dam So-yeon, pero él no planeaba esquivarlo.
De hecho, se quedó congelado en admiración ante el increíble poder que la señorita Yun había heredado de uno de los 4 señores demoníacos de la noche silenciosa. Liberando su energía chi, utilizó la armadura del puño divino y, con un grito frenético, llamó a la señora Yan para que mostrara lo mejor de sí misma y ambos pudieran disfrutar la batalla al máximo. El gran chakram del crepúsculo y la armadura del puño divino colisionaron con tal fuerza que todo su alrededor comenzó a colapsar. Al no lograr un resultado claro, Jung Ha-sol y Dam So-yeon nuevamente se lanzaron al ataque a corta distancia. Un momento antes de que se produjera el golpe, el maestro Dam vio que 2 chakrams se dirigían hacia él desde diferentes direcciones. Mirando a la dama, el maestro Dam dijo con algo de desdén que esto era demasiado aburrido. Tras estas palabras, detuvo fácilmente los chakras utilizando sus manos extra del asterisco armadura del puño divino asterisco. Admitió que lamentaba haber usado demasiadas técnicas que había preparado contra el demonio del caos. La mención del demonio del caos hizo que la mujer reflexionara un momento, pues el nombre de esa criatura le resultaba de algún modo familiar. Después de estas palabras, el maestro Dam admitió que había enfrentado a un oponente bastante fuerte. Entonces volvieron a enfrentarse en un combate feroz, intercambiando una increíble cantidad de golpes y liberando aún más energía. El maestro Dam, tratando de superar a su oponente, gritó que pronto él, el asterisco sabio celestial asterisco Dam Seo-yeon, destruiría la leyenda de los asterisco 4 señores de la noche silenciosa asterisco. Esforzándose por no ceder ante su oponente, la señora Yun finalmente recordó la batalla de hace 7 años, donde el demonio del caos estuvo presente. En aquella ocasión, el monstruo resultó gravemente herido y se retiró. Estaba segura de que esa aterradora criatura seguía viva y probablemente escondida en algún lugar. En un momento, ambos se detuvieron al mismo tiempo, con una expresión de sorpresa en sus rostros. La señora Yun, que había estado controlando sus chakras todo este tiempo sin éxito para golpear a su enemigo, miró a un lado sorprendida. Completamente enfocada en la batalla contra un oponente tan fuerte, no notó cómo una hoja atravesaba su costado. Fue obra de uno de los maestros con los que había luchado antes. El hombre gravemente herido que yacía en el suelo gritó con alegría al ver que finalmente había herido al asterisco bruja blanca asterisco. El maestro Dam, cuya batalla fue interrumpida por tal acto vil, preguntó furioso al insolente hombre quien le había dado derecho a interferir en un combate justo. El mismo idiota que se alegraba de haber herido al asterisco bruja blanca asterisco en un momento en que estaba concentrada en la batalla, gritó que no le importaba la honestidad cuando se trataba del enemigo de todo el pueblo de Morín. En un instante, pagó por su acción. Con un leve movimiento de su mano, Yunasa envió su chakra en su dirección y le arrebató la cabeza. En el momento en que retiró la hoja que estaba clavada en su estómago, el maestro Dam le tomó la mano y se disculpó por lo ocurrido. Luego afirmó que, a pesar de ese desafortunado incidente durante su batalla, ella no debía matar a las personas. Pero justo un momento después, algo sucedió que sorprendió al gran asterisco sabio celestial asterisco. Uno apareció frente a ellos y, tomando al asterisco bruja blanca asterisco, Aris, de la mano, preguntó educadamente al maestro Dam si podía soltarla. En cuanto recibió la noticia de que se había avistado al asterisco bruja blanca asterisco, partió de inmediato en su búsqueda. Estaba muy emocionado al saber que ella estaba luchando sola. Al acercarse al lugar indicado, notó que una increíble cantidad de energía emanaba del centro de la batalla. En ese momento, se dirigió directamente al epicentro de los acontecimientos, dejando atrás a su fiel camarada. Seo Musang no tuvo prisa por seguirlo. Sus compañeros lo seguían, así que, utilizando lenguaje de señas, les pidió que se aseguraran de que nadie estuviera cerca de su maestro. También les aclaró que debían actuar con mucho cuidado, ya que se trataba de un asunto relacionado con la vida de su maestro. Los soldados inmediatamente tomaron sus posiciones para cumplir la orden de su hermano mayor. Muan avanzó con todas sus fuerzas, consciente de que Ha-sol estaba luchando contra un verdadero monstruo. Al acercarse, notó que su amada estaba en desventaja. En ese momento, pudo reconocer la energía de aquel contra quien estaba luchando. Al detener al maestro Dam, lo miró con insistencia y le dijo que sus intenciones de detener la lucha eran muy serias. Dam Seo-yeon se sorprendió al encontrarse con la asterisco espada del norte asterisco en un momento así, pero escuchó su petición, aunque miró con gran interés a aquel cuya fuerza despertaba su admiración.
Muban no esperaba que el maestro Dam aceptara tan fácilmente su solicitud, aunque no le importaba mucho este hombre. Había venido para encontrarse con Jasol, a quien no había visto en 7 años. Al mirarla, vio que respiraba con dificultad. El maestro Dam continuaba reflexionando sobre el destino de la espada del norte, pero tampoco perdía de vista el estado del asterisco bruja blanca asterisco, Aris. Cuando Jasol retrocedió un poco, comenzó a emitir una gran cantidad de energía y parecía estar enfurecida. Dirigiéndose respetuosamente al líder del clan Jin, el maestro Dam recordó que habían pasado 7 años desde su último encuentro. Aprovechó para mencionar que su corazón ardía al ver cuán audazmente Muban había decidido revelarse al mundo. Además, compartió sus emociones sobre su batalla con el Señor de la Espada. Recordando el pasado, admitió que desde el principio había reconocido que el heredero del clan celestial del norte era un hombre fuerte que sin duda cumpliría con la voluntad de su familia. Lo que más le impresionó fue cómo apareció ante el mundo con su espada desenvainada. Sin embargo, con una mirada más seria, se preguntó por qué Jasol estaba con él en el clan celestial del norte en aquel entonces. Se cuestionó cómo era posible que, después de 7 años, ella apareciera ante él como la asterisco bruja del caballero blanco asterisco. Muban entendió que no tenía más remedio que contarle la verdad. Recordó que, 7 años atrás, Jasol había sido su pariente, pero aclaró que en realidad ella simplemente apareció de la nada. La llamó su amiga, destacando el gran apoyo que le brindó en una época en la que vivió solo durante mucho tiempo entre las ruinas del clan celestial del norte. Por si acaso, también aclaró que en aquel entonces no sabía quién era realmente Jasol. Mencionó que ella se marchó inmediatamente después del ataque del demonio del caos, y que no volvieron a encontrarse hasta 7 años después. Tras escuchar su relato, el maestro Dam se acarició la barba pensativo, diciendo que había estado intentando encontrar al maldito demonio del caos durante mucho tiempo, pero sin éxito. Sin embargo, expresó su sorpresa por el descubrimiento de Muban sobre Jasol. Aunque creía que Muban era una persona honesta y confiaba plenamente en el heredero del clan celestial del norte, sostuvo firmemente que la asterisco bruja del caballero blanco asterisco era enemiga del pueblo de la Alianza Central y ya había cobrado innumerables vidas. Le pidió al líder del clan Jin que se la entregara, jurando en su nombre que no moriría. El maestro Jin le dejó claro que, a pesar de sus palabras, no podía hacer tal cosa. Al ver su reacción, el maestro Dam exclamó con seriedad que el líder del clan Jin apenas se había librado recientemente de falsas acusaciones. Afirmó entender lo importante que era para él, pero lo advirtió de que sus acciones causarían muchos problemas. A pesar de las advertencias, Muban respondió con calma y cortesía, pidiéndole nuevamente que le confiara a Jasol. Al darse cuenta de que Jin no iba a retroceder, el maestro Dam comprendió que no podía convencerlo. Liberando energía con la técnica del asterisco puño divino asterisco, declaró que si el líder del clan Jin se negaba a cooperar, no tendría otra opción más que enfrentarlo. Muban, al darse cuenta de que no había otra salida, también desenfundó su espada. Con total seriedad, le pidió nuevamente al maestro Dam que escuchara su petición. Sin embargo, Dam, lleno de furia, se lanzó al ataque, pidiendo a su oponente que entendiera la diferencia entre los asuntos personales y los generales. Dos fuerzas increíblemente poderosas chocaron, causando que el campo de batalla quedara nuevamente en ruinas. El ataque del asterisco puño divino asterisco del sabio celestial fue lo suficientemente fuerte como para ejercer una gran presión sobre la defensa de la espada del norte. En el momento en que comenzó la batalla, Jasol logró congelar su herida utilizando su técnica de hielo. Estaba consumida por la ira, lo que hizo que la técnica se liberara espontáneamente, desatando una enorme cantidad de energía. La asterisco bruja blanca asterisco, Aris, gritó furiosamente. Sintiendo una gran oleada de energía y escuchando el grito de Jung-Hal, Muban apartó su atención de la batalla y miró detrás de él con emoción. En ese momento, el furioso maestro Dam estaba enviando una fuerte patada hacia él, pero en el último momento notó lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Muban no prestó atención a su dirección, su mirada estaba dirigida hacia la enfurecida Aris, la asterisco bruja blanca asterisco. Dam comprendió la importancia de aquello para Muban. Incluso él, como jefe del clan Jin, no estaba centrado en su oponente. Dam Soyan reconoció la sensación de ansiedad cuando alguien cercano a ti está en desesperación. En su vida,
Esto solo había ocurrido con dos personas, su amada y su difunta madre. Deteniendo su ataque, se dirigió al jefe Jin diciendo que los sentimientos que tenía por Jasol segaramente eran amor. Colocándose las manos en los costados, dejó de liberar su energía y, dándose cuenta de que estaba actuando de manera extraña, ya que él mismo había dicho que valía la pena separar lo personal de lo general. Aunque estaba decidido a batirse en duelo con la espada del norte, sabía que ahora no era el momento para que su oponente lo hiciera. El jefe Jin seguía sin prestarle atención, así que Dam se vio obligado a gritar su nombre. Mientras abandonaba el campo de batalla, explicó que había recibido la tarea de someter a la asterisco bruja del caballero blanco asterisco y luchó con ella hasta el final, pero que logró escapar. Justificaría ante la alianza que el enemigo no dejó rastro alguno, por lo que decidió abandonar la búsqueda y regresar. Muban se sorprendió de que el maestro Dam decidiera desistir de sus intenciones. Antes de partir, Dam advirtió que, si después de esto la asterisco bruja del caballero blanco asterisco cometía nuevas atrocidades, ninguna oración o petición, ni siquiera del jefe Jin, lo detendría. Finalmente, expresó la esperanza de que no fuera en vano haber confiado en el honesto heredero del clan del norte. Con una mirada seria, pidió a su camarada que detuviera la locura de Jun. En respuesta, Muban respetuosamente declinó mientras agradecía en silencio al maestro por su comprensión. Al abandonar el campo de batalla, el maestro Dam sabía que Erin probablemente estaría furioso si se enteraba de esto. Entendió que tendría que mantenerlo en secreto. La furia de Aris, la asterisco bruja blanca asterisco, solo se intensificó, y su poder destructivo continuó extendiéndose por todo el campo de batalla. A pesar de esto, Muban siguió acercándose a ella y entró en el área de efecto de su técnica destructiva. Jasol, enfurecida y sin control sobre sus propias acciones, utilizó la luz plateada de un cristal de hielo contra quien osaba acercarse tanto a ella. Muban continuó avanzando lentamente, llamándola por su nombre. A pesar de las numerosas heridas que recibía debido a su técnica, siguió adelante. Con una voz calmada, le dijo que todo había terminado y que podía tranquilizarse, pero la chica, absorbida por sus emociones, no pensaba detenerse. Incluso con múltiples cortes, Muban siguió avanzando. Cuanto más se acercaba, más difícil le resultaba resistir el territorio de la técnica del cristal de hielo. Al aproximarse lo suficiente, extendió su mano hacia ella. Al estar lo suficientemente cerca, tocó la parte posterior de su cabeza y la acercó hacia él. Jasol, destruyendo todo a su alrededor con su técnica, no opuso resistencia. Muban la abrazó y le dijo que la había extrañado todo este tiempo. En ese momento, la furia de Jasol se desvaneció, y ella se dio cuenta de quién era la persona que la había perturbado durante su arrebato. Los recuerdos que la habían atormentado todo este tiempo finalmente aparecieron vívidamente en su mente. Recordó los eventos de hace 7 años, cuando conoció a alguien que fue tan amable con ella. Ese abrazo le recordó cómo se sentía al estar cerca de Muban. Las sensaciones extrañas asociadas con su horquilla finalmente tenían sentido. Recordó que era un objeto que esa misma persona había hecho para ella. Sintiendo su abrazo, se detuvo. La técnica de hielo de Il comenzó a debilitarse, sus emociones regresaron y empezó a llorar. El área de hielo en la que estaban se desmoronó en pequeños fragmentos. Recordando el nombre del hombre que fue el primero en tratarla con tanta amabilidad, dijo que también lo extrañaba. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.